En este video vamos a hablar de la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Empecemos directamente con un ejemplo para ver de qué se trata este tema. Supongamos un vector al que podemos llamar B y otro vector al que llamamos A. Con estos dos vectores vamos a decir, por ejemplo, que el vector proyección de A sobre B va a ser el siguiente vector. Fíjense que estamos hablando de una proyección ortogonal. El término ortogonal va a hacer referencia a algo perpendicular, a algo que que forma 90 grados. Y va a ser de la siguiente manera. Desde el origen del vector A, trazamos una línea imaginaria de puntos hacia el vector B y los va a cortar en un punto al que podemos llamar P. P va a ser el origen de nuestro vector proyección. Desde el extremo, ahora de A, lo hacemos lo mismo. De manera perpendicular, cortamos al vector B en un punto al que podemos definir como Q. Y Q, por ser el punto al que le corresponde el extremo de A, va a ser el extremo de nuestro vector proyección. Por lo tanto, nuestro vector proyección, a ver, vamos a usar un color que se distinga más, nuestro vector proyección va a ser el vector PQ. El vector PQ entonces va a ser el vector proyección de A sobre B. Y esto se puede representar también poniendo proj A sobre B o directamente A y un poco más abajo B. Esto me representa la proyección del vector A sobre el vector B. Vamos a ver de qué se trata un poco este vector proyección. Veamos que la dirección del vector proyección es igual a la dirección de B, es decir, es igual a la dirección sobre el que se proyecta el vector. Podemos ver también que el sentido del vector proyección va a poder ser de dos formas: opuesta al sentido opuesto, vamos a poner, puse opuesta, opuesto al sentido del vector B, o igual al sentido del vector B. Es decir, si tenemos la misma dirección, el sentido va a ser opuesto o igual. Permítanme borrar ahora esto y vamos a ver y analizar qué es lo que sucede con el módulo del vector proyección. Ya analizamos la dirección, analizamos el sentido y ahora nos toca ver el módulo. Lo que vamos a hacer es, vamos a trazar una recta paralela a la dirección del vector A que pase por el punto P. Bien, vamos a definir este punto que podemos llamar R, punto R, y vamos a definir entre P, R y Q un triángulo rectángulo. Claro está que este triángulo es rectángulo, ¿verdad? Este ángulo mide 90 grados. Y vamos a ver que el lado PR, que va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, va a ser igual al módulo del vector A, ya que son paralelos, o podríamos decir que el vector PR, si queremos definirlo como un vector, es equivalente al vector A. Pero bien, mantengamos la concentración en el triángulo rectángulo PQR. Vemos que el ángulo, este ángulo el que podemos llamar alfa, y si recordamos las razones trigonométricas de un triángulo, podemos saber que el coseno de ese ángulo alfa va a ser igual a la hipotenusa
al cateto adyacente, perdón, que va a ser el lado PQ, sobre la hipotenusa, que va a ser el lado PR. Ahora bien, si llevamos esto a nuestros vectores, vamos a ver que el cateto adyacente es igual al módulo de PQ, es decir, que es igual al módulo del vector proyección A sobre B, y que el lado PR, como dijimos, es igual al módulo del vector A. Vamos a borrar esto acá que quedó algo mal. Por lo tanto, si despejamos, vamos a obtener que el módulo del vector A por el coseno del ángulo que van a formar esos dos vectores, es decir, el vector A sobre B y el vector A, es igual a la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces podemos definir que el módulo, al módulo de la proyección, ¿verdad? El módulo de la proyección es igual al módulo del vector que se proyecta por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Esto es lo último que hay de interesante en este vector proyección. Vamos a ver ahora unos casos particulares, imaginando un vector B, imaginando ahora un vector A, un vector C, me salió bastante torcido a la idea que quiero hacer, vector C, que sea perpendicular, es decir, que la dirección del vector C sea perpendicular a la dirección del vector B, y un vector D cuya dirección del vector D sea igual a la dirección del vector B, o decir que son paralelos. Vamos a hacer de esta forma la proyección del vector A sobre el vector B. El origen del vector A va a coincidir ortogonalmente con el origen del vector proyección A sobre B, y el extremo también va a coincidir de manera perpendicular con el extremo del vector proyección. Entonces, el origen y el extremo del vector proyección. Gráficamente esto es muy sencillo de resolver. Vemos que el sentido, en este caso, es opuesto al del vector B. Vamos a ver qué ocurre con el vector proyección C sobre B. Dijimos que son perpendiculares ambos vectores. Por lo tanto, el origen y el extremo van a coincidir en un mismo punto. Por lo tanto, no tenemos un vector, es decir, la proyección del vector C sobre B no es en sí un vector convencional, ya que tenemos un punto. El origen coincide con el extremo. A esto lo vamos a llamar vector nulo, que es un 0 con el símbolo de vector. El módulo del vector nulo, como se deben imaginar, es igual a 0 y es un vector que no tiene longitud. Por eso el módulo mide 0. Y por último, vamos a ver qué ocurre si del origen del vector D ortogonalmente al vector B, del origen del vector D, perdón, ortogonalmente al vector B, y del extremo, lo mismo, vamos a definir un vector proyección, que como son paralelas sus direcciones, son iguales, vamos a decir que el vector proyección D sobre B, cuando son paralelas las direcciones, es igual directamente al vector D. O podemos decir que son equipolentes estos vectores. Y esto es lo más importante que quería comentarles acerca de la proyección de un vector sobre otro.